te voy a presentar. Está con nosotros Claudio Kleiman, otro amigo de los Jaivas acá en Buenos Aires, que prestó su tiempo para acompañarlos en los 50 años. Entonces vamos, en principio, a tratar de conocerlo y a ver también que él nos pueda contar algo de la historia del rock acá en Buenos Aires. ¿Vos empezaste como periodista? ¿En qué momento? Empecé como periodista con El Expreso Imaginario, que por suerte es una revista muy recordada de la cultura rock en Argentina y ya diríamos de la cultura argentina, porque digamos con el tiempo cobró otra dimensión, de la cual por supuesto nosotros no éramos muy conscientes cuando lo hacíamos, porque en el devenir de la vida cotidiana vos nunca sabés muy bien qué repercusión va a tener tu trabajo, pero bueno, fue el periodo del Expreso coincidió justo con el periodo de la dictadura militar argentina, casi te diría exactamente, porque empezó a salir en el 76 y duró hasta el 83, que fue el año del retorno de la democracia en Argentina. Coincidió con el periodo más negro, más oscuro, y bueno, un poco pasó a la historia como la única voz disidente que había durante esos años tan negros. Y también como que bueno, eso también nos fuimos enterando con el tiempo, ¿no? Como que ayudó a mucha gente bueno, era como un vínculo, como un lazo, como una conexión. Era el único nexo. Claro. No era el único, pero era el más visible. Sí, claro. Tenemos que recordar que era una época pre-internet, pre-todo, las comunicaciones no eran lo que son ahora, y que bueno, entonces había mucha gente que se sentía identificada con eso y que nos escribía, y por ejemplo el correo de lectores se tornó como fue cobrando como un peso propio, más allá incluso de nuestra voluntad, porque la gente empezaba a escribir y a comunicarse entre sí a través de la revista. La gente se comunicaba por carta, parece que estuviéramos hablando de la prehistoria, pero fue hace 30 y pico de años, no hace tanto. Que todo el resto más reciente, o sea, toda la tecnología, los últimos 20 años. Claro. Exactamente. E incluso, bueno, entre los lectores, la gente que nos escribía, teníamos gente que después fue conocida, no sé, por ponerte un ejemplo, Fito Páez era nuestro corresponsal en Rosario. O sea, era un lector que primero nos escribió como lector, y cuando aparecía algún lector así más o menos piola, nosotros le decíamos, bueno, ¿no querés convertirte en corresponsal del Expreso y contarnos qué es lo que pasa en tu ciudad? Entonces Fito empezó escribiendo para el correo y después terminó siendo como una especie de corresponsal de Rosario, y así con mucha gente, ¿no? Así que bueno, ese fue como mi ingreso en el periodismo, con un grupo de gente fantástica, realmente. El grupo inicial era gente muy fuerte en el sentido de personalidades muy fuertes, muy importantes, que siguen siendo mis amigos hasta hoy, por suerte, pero que, bueno, los directores eran Jorge Pistocchi y Pipo Larnud, el director de arte era el negro Horacio Fontova, el fotógrafo era Huberto Sagramoso, y un poco los que nos encargábamos de toda la parte de música éramos Alfredo Rosso, yo y un querido amigo que ya no está con nosotros, que era Fernando Basardo. Entonces ese grupo inicial con el que hicimos El Expreso fue muy fuerte, y bueno, y allí en la primera época del Expreso tuve la suerte de conocer a los Jaivas, así que es como
una amistad que se remonta de esos tiempos. Sí, sí, al año 76 o 77, así que me hace muy feliz poder estar presente en este 50 aniversario de los Jaivas y que los Jaivas sigan existiendo con tanta fuerza y con los ideales, con los mismos ideales que se van, digamos, adaptando a las épocas, pero sin cambiar su esencia, ¿no? Con los mismos ideales con los que comenzaron, que son los mismos con los que comenzamos. En el momento en que los conociste, es como que estaban juntos en una misma carrera, ustedes con el Expreso, ellos con la banda. ¿Cuál era tu opinión de ellos como banda cuando los conociste? ¿Qué fue lo que conociste? Para mí fue muy importante conocer a los Jaivas. Los conocí a través de Pipo Lernout, que bueno, que ya tenía una amistad con ellos de antes, y bueno, yo era unos años menor, viste, tanto de Pipo como de los Jaivas, y bueno, los conocí primero, ellos vivían en comunidad, los conocí primero en una casa comunitaria que tenían en Belgrano, y después los vi más veces en otra casa que se mudaron en zona norte, yo no recuerdo si era Olivos o San Isidro. ¿No era la de Zárate? No, la de Zárate fue antes. Eso fue lo primero, digamos, en esa época no los conocí, digamos, ellos cuando llegaron a la Argentina desembarcaron en Zárate. Después se acercaron un poco, se mudaron a Buenos Aires, que fue ahí en esa casa de Belgrano, que yo los conocí, del barrio de Belgrano, y después tenía una casa, no me acuerdo si en Olivos o San Isidro, por ahí, en algún barrio de zona norte. Y para mí, ya te digo, fue muy importante porque era ver un poco lo que nosotros soñábamos, idealizábamos, llevado a la práctica, ¿no? Cómo esos ideales de compartir, de vida comunitaria, de hacer una familia que, digamos, trascendiera los marcos del esquema de la familia burguesa, y el hecho de ser una comunidad de gente dedicada al arte, de vivir el arte, vivir en arte, para mí fue importantísimo. La verdad que era un ejemplo maravilloso, y tengo grabados en mi memoria recuerdos muy gratos de cada vez que iba a la casa, porque aparte, bueno, ellos se dedicaban a la música, las mujeres hacían unos tejidos hermosos, y bueno, como te decía, los conocí a través de Pipo, que ya tenía una amistad. Aparte, Pipo estaba casado, su primer mujer, que era Carmen Gloria, ella es chilena, y de alguna forma formaba parte de la familia de los Jaivas, así que había una relación muy cercana, casi familiar. Y bueno, recuerdo haber hecho en esta casa yo no me acuerdo si San Isidro ese dato lo tendría que chequear, pero bueno, ellos ya te van a decir. Sí. Una nota hermosa que salió en uno de los primeros números del Expreso. Sí, Expreso formato grande todavía, que el formato grande duró ni siquiera un año, 11 meses. Así que fue durante los primeros meses, número 4 así del Expreso. Y haber pasado todo un día con ellos, compartiendo charlas y vivencias. Me acuerdo del título de la nota, que era una frase de Eduardo, que era: el planeta es un ser respetabilísimo. Me pareció muy impresionante esa frase, porque además como que
Eduardo de repente, viste, se posesionaba hablando y entraba así como en una especie de discurso místico, que era fabuloso. Entonces en una parte así se entusiasmó y empezó a hablar, y era una época que todavía, bueno, muy poca gente hablaba de ecología, sí. o del daño que le estábamos haciendo al planeta. Casi ni se hablaba. Casi ni se hablaba. El Expreso fue, claro, fuimos de los primeros en tratar esos temas y fuimos criticados por derecha y por izquierda, por ambos lados, porque bueno, la derecha porque pretendía mantener el statu quo de las cosas como estaban y seguir destruyendo, y por izquierda porque decían que nos estábamos ocupando de cosas secundarias cuando había cosas más urgentes. Pero bueno, entonces Eduardo empezó como en un discurso que como que decía que nosotros éramos los intrusos, los depredadores, ¿no? Como que decía, el planeta es un ser respetabilísimo, que está ahí muy tranquilo, somos nosotros los que lo arruinamos, pero aparte esa idea, ¿no? Esa idea cósmica del planeta como un ser que respira, que vive, bueno. Que esa idea ellos la mantenían en la música, en el arte, y es admirable cómo lo sostuvieron durante tanto tiempo. Sí, exactamente. Y aparte, como bien dijiste, había un correlato muy grande entre, no solo con la música, sino con diferentes disciplinas artísticas. Por supuesto la gráfica de René Olivares, sí, que era importantísima y que era como la mejor, la mejor manera de plasmar gráficamente todo lo que era el ideario y la música de los Jaivas. Me acuerdo también que también durante la primera época del Expreso, no en el número donde salió esta nota, sino en uno posterior, nosotros sacamos un póster bellísimo de René Olivares, con un cuadro de René. Y bueno, así que, como te decía, en el plano filosófico y vivencial, tengo un recuerdo como muy, muy importante de ver estos tipos que como que vivían un poco, llevaban a la práctica nuestros sueños, ¿no? Una enseñanza muy importante. Y en el plano musical que vos me preguntabas, era impresionante también cómo ellos fueron pioneros en la fusión de rock y folclore, que era algo que no se hacía. Pero aparte a mí me entusiasmaba muchísimo la manera en que lo hacían los Jaivas. Porque, bueno, primero casi no había precedentes. Hubo como una especie de correspondencia latinoamericana, que incluso se pensó hacer un festival en un momento entre el Polen en Perú, los Jaivas en Chile y Arcoiris en la Argentina. Sí. Esas eran un poco las expresiones que había en Sudamérica de la fusión de rock y folclore. Otras no había. Pero los Jaivas además lo llevaban a cabo con una... a mí me impresionaba mucho porque ellos le ponían, digamos, la fuerza del rock. Bueno, eso eran todos, ¿no? Pero tiene mucho que ver la figura de Gabriel, ¿no? Porque Gabriel era, como dicen en inglés, a force of nature, una fuerza de la naturaleza, y tocaba con una todos saben de la energía de Gabriel. Claro, con una soltura, con una naturalidad y con una polenta que te pasaba por encima realmente. Entonces, en ese sentido se despegaba mucho
de los intentos que había en Argentina, por ejemplo, con la excepción de Arcoiris, que Arcoiris estaba muy bueno en lo que hacían, pero con la excepción de Arcoiris, acá siempre que se planteaba un poco la fusión de folclore con otras músicas y con el rock, daba como una cosa más cerebral, más como una cosa que era digamos, una construcción intelectual. Y eso se notaba en la música, ¿viste? Qué sé yo, de grupos como, ¿cómo te puedo decir? Ana Cruz, incluso, ¿viste? Los intentos que hacía el Chango Farias Gómez, toda gente muy respetable, ¿no? Pero en los Jaivas veías como un espíritu rockero, verdaderamente rock, o sea, la manera de trasladar esas rítmicas del folclore latinoamericano al contexto de una banda de rock, la manera en que lo hacían los Jaivas es extraordinaria. Era extraordinario, era único y creo que sin precedentes hasta hoy. Yo viste, a pesar de que, bueno, después surgieron muchos grupos que siguieron adelante con esa idea, la forma en que los Jaivas lo hacían sigue siendo única. También estaba un poco, bueno, el Gato era importantísimo también en esa química, ¿no? Porque tenía un sonido que venía directo de la psicodelia, ¿viste? Un sonido que era como San Francisco 67 trasladado al Pacífico, a la costa del Pacífico de Sudamérica, porque viste un sonido así, esa distorsión, como esa distorsión primitiva, medio confus, o sea, el efecto, ¿no? El fuston, ese sonido que tenía el Gato era increíble, pero con ese sonido el Gato interpretaba fraseos que venían de los vientos, de la pentatónica andina, de lo que hacían normalmente las quenas y la zampoña. Entonces esa combinación de fraseos andinos con el sonido de la psicodelia era algo extraordinario. Bueno, viste, como que cada uno hacía un aporte muy importante, ni hablar Claudio, que él era como toda la cosa, así como te digo que el Gato era un poco la psicodelia, yo creo que Claudio era un poco el rock progresivo, era toda la cosa de la música clásica llevada al rock, era Yes, era Pink Floyd, era Genesis también, trasladado al sur de América Latina, ¿no? Y bueno, todos, Eduardo era como el gurú de los Jaivas, ¿viste? Era como la guía filosófica, el tipo que iba adelante con el portaestandarte. Y bueno, cuando yo los conocí estaba Pajarito Canzani, la formación, que era un tipo muy importante también, porque él ya antes de integrarse a los Jaivas ya era una estrella en Uruguay, de alguna manera, digo, una estrella dentro de todo lo chiquito que era el rock en ese momento, ¿no? Pero era un tipo que había sido importante en Uruguay, que había tenido el grupo Aguaragua, que había grabado como solista. En el grupo de él se iniciaron muchos de los músicos, o sea, ya antes de ingresar a Jaivas él había sido formador de músicos que iban a ser importantísimos para la música popular uruguaya, sin ir más lejos, Jaime Ross, que empezó tocando el bajo en el grupo de Pajarito. O sea que él era un músico, compositor, cantante, tocaba bien el bajo, la guitarra, varios instrumentos, percusión. Con él también hicimos una amistad bastante linda, que también con Pájaro, bueno, por supuesto vivo en París hace muchos años, pero las pocas veces que ha venido a la Argentina nos hemos visto y también mantenemos así como una correspondencia medio interrumpida, como
como te contaba con Eduardo, pero cada tanto, viste, retomamos el contacto y hay un cariño así que permanece realmente. Y bueno, y también estaba en ese momento, recordaba a Albertito Ledo, que era el integrante argentino de los Jaivas, con el cual también nos hicimos amigos. Era un tipo muy talentoso también, multiinstrumentista, compositor. Después tuve oportunidad, ya después de la época de los Jaivas, cuando él regresó a la Argentina, tocar un tiempo con él en un proyecto solista que al final no prosperó, pero también tuve la posibilidad de compartir la música a nivel de ensayo y eso, y conocerlo bien de cerca, ¿no? Toda la capacidad que tenía. Así que era un grupo humano formidable, y esto para contarte un poco lo del aporte musical de los Jaivas. Lamentablemente la amistad cercana en lo personal, digamos, con los Jaivas no duró mucho por el tema de que ellos partieron. Tuvieron que irse en el 77. Así es, en el 77, así que fue una cosa que esa relación así tan cercana habrá durado un año. Y yo recuerdo la tristeza que me produjo la partida de los Jaivas, porque en ese momento era el peor momento, el momento más oscuro, más siniestro de la dictadura, que desaparecían amigos nuestros todos los días, el momento más terrible de la represión, y el hecho de la partida de ellos, que eran como un faro, una luz para nosotros, fue bravo. O sea, uno siempre sabe que uno siempre decía lo mejor para los amigos, ¿no? Entonces uno sabía que era para bien, que ellos partían para iniciar una nueva etapa que iba a ser buena, que era lo mejor para ellos, pero desde un punto de vista algo como egoísta, si se quiere, ¿viste? Uno sentía la tristeza de quedarse un poco más solo. Y aparte era otra de las cosas que nos hicieron perder en esa dictadura, porque perdimos muchas cosas, y entre ellos muchos músicos, muchos artistas, muchos de la alegría que claro, exacto. Sí, hubo una emigración, se fueron todos en esa época, inclusive, qué sé yo, recordás que Charlie y David se fueron un tiempo a vivir a Brasil, que después volverían con Serú Girán y qué sé yo. O sea, nadie se bancaba esa situación tan tremenda, y especialmente, que esto es importante también, los recitales de los Jaivas eran como medio como un refugio en medio de la oscuridad, porque ellos, puertas adentro, desataban una fiesta colectiva que era maravillosa, ¿no? Entonces tengo bien grabados esos recitales, sobre todo en el Coliseo, que era un lugar donde ellos tocaron muchas veces, y además es uno de los teatros más lindos de Buenos Aires, y tiene una acústica fantástica y qué sé yo, pero es un teatro muy formal, de la colectividad italiana y qué sé yo, y de repente, bueno, se acaba, cuando tocaban los Jaivas, la formalidad del Coliseo se olvidaba, y era como un baile colectivo y toda la gente de pie y bailando y qué sé yo, y bueno, eso era algo que era como, viste, bueno, fíjense, a puerta cerrada nosotros tenemos esta alegría, la alegría es subversiva, ¿no? Era así, sí. Así que, bueno, era la partida de los Jaivas era un poco perder esa fiesta también. Sí, fue una de las grandes pérdidas que tuvimos acá. Una de las tantas. Sí. Bueno, no hay que olvidar que ellos un poco se vieron forzados. Este es un episodio que yo no sé si ellos nunca les ha gustado hablar demasiado de ese, qué sé yo, pero a Eduardo lo habían metido en cana, y creo que lo torturaron también. Y bueno, medio que después de que bueno,
cuando estaba Eduardo preso, los Jaivas le compusieron ese tema hermoso que es En tus horas, ¿no? En tus horas, que había salido editado en Simple. Así que medio que después de eso, como que no les quedaba muchas alternativas que no fueran irse, ¿no? No tenía mucho más. Aparte era una situación que vivieron muchos artistas en ese momento, que iban sido corridos por las distintas dictaduras, ¿no? Porque ellos se vinieron a la Argentina corridos por la dictadura de Pinochet y después se tuvieron que ir de la Argentina corridos por la dictadura de Videla, porque ¿viste? Había, en algunos países llegaban antes, no coincidían exactamente, pero era toda Latinoamérica había dictadura, así que le pasó también a artistas uruguayos, que también en Uruguay la dictadura llegó antes que acá, entonces se vinieron buscando refugio aquí, como Citarrosa, como los Mariani, y después se tuvieron que ir. Una situación terrible, ¿no? Por la cual tenemos que valorar más aún lo que tenemos ahora. Sí, correcto. Bueno, te digo que la descripción que hiciste de los Jaivas me encantó escuchar, técnicamente y todo. Gracias. Te pregunto algo sobre vos. Después de Expreso, hiciste muchas otras cosas, entre ellas participaste en el libro de los 40 años del rock, creo que fue... Sí, de los 30. De los 30 fue, de los 30. Sí. Y estuviste haciendo música también. Sí, tal cual. ¿Qué estás haciendo? Bueno, por el lado del periodismo, estoy en la revista Rolling Stone, que es, estoy desde el comienzo de la edición argentina, empezó en el 98, o sea que de las ediciones fuera de la de Estados Unidos, no sé si no es la más antigua y la que tiene más permanencia. Sigo hasta hoy, o sea que ya son 14 años con la Rolling Stone. Y bueno, también es un poco la concreción de un sueño, ¿no? Porque cuando nosotros armamos el Expreso, uno de nuestros modelos, de las cosas que teníamos en mente, era la Rolling Stone. La Rolling Stone original, que había sido la revista de la cultura rock, fundada en San Francisco en el 67, en el apogeo de la contracultura. Así que bueno, la Rolling Stone fue cambiando con los tiempos, que es también la única manera de sobrevivir, porque si no quedas siendo un fósil, como una cosa que pertenece al pasado, pero es una publicación histórica de la cultura rock. Y acá, ya con 14 años, ha hecho su propia historia, con todas las críticas que se le puedan hacer, ¿no? Así que bueno, estuve trabajando muchos años en radio. Este año no, lamentablemente, pero tuve durante 10 años, con una interrupción de 2 años entre 2000 y 2011, un programa en Radio Nacional que se llamaba Algo está pasando, donde pasaba todo tipo de música, donde lo tuve una vez a Eduardo como invitado en una de sus visitas a Buenos Aires. Ya esto, estamos hablando de algo un poco más reciente, hará que los años se te confunden, pero bueno, hará 5 años, que me acuerdo que Eduardo me comentaba que había venido a la Argentina porque estaba muy gratamente sorprendido de ver que había como una nueva generación de grupos que reconocían la influencia de los Jaivas. Entonces, bueno, él había venido, porque justamente como a través de su trabajo con la página web y todo eso, él se empezó a conectar con gente de todo el mundo y por supuesto de Argentina, y
bueno, y había varios grupos, vino con grupos femeninos, curiosamente algunos. Vino con chicas de varios grupos, uno era Imperio Diablo, el otro no me acuerdo, que tenían bandas de rock y folclore y tenían a los Jaivas así como inspiración. Así que bueno, Eduardo me acuerdo que vino, pasamos muy lindo. Te doy un dato, me prometió que el año que viene, en primavera, viene para acá. Ah, bueno. Así que por ahí lo tenemos de visita. Ojalá, sería muy lindo poder volver a ver. Me decías eso el programa de radio. Sí. Ahora no estás haciendo radio. No, ahora no, pero este año no. Por motivos ajenos a mi voluntad, porque bueno, la radio estatal como es esta, está un poco sujeta a los caprichos de los directores de programación o como en este caso la cosa vino más arriba, del director de medios, en fin. Y música sí, también siempre, bueno, estuve tocando bastante hace un par de años al frente de mi propia banda, de Claudio Kleiman y la banda de sonido. Grabé algunos temas para distintos tributos que se hicieron. Grabé una versión de un tema de Papo, El Viejo, para un box set que produjo Lito Nevia, que se llama Una celebración del rock argentino. Quedó muy lindo, estoy muy contento de haber participado de eso. Te contaba que también grabé un tema de León Gieco, A veces mi pueblo azul es gris, para un tributo a León que salió, llamado Guardado en la Memoria, y lo último fue un tema de Lito Nevia, El Rey Lloró, para un álbum triple de tributo a Lito Nevia que se llama Sinfonías para Catedrales Vivas. Y ahora estoy grabando un disco así con mis canciones, con un montón de amigos invitados que espero poder tener listo para el año que viene. Bueno. ¿Y presentaciones? Estoy en eso, porque estoy rearmando la banda para un poco con la idea de ya salir a presentar el disco.